¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué quedó pendiente? ¿En qué nos quedamos? Pues creo que iba al siguiente equipo, ¿no? De exponer. Ok. Entonces, permítame. Bueno, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a continuar con la explicación de lo del transistor y vamos a dejar pendiente las pláticas de los demás equipos. Sí, yo así lo voy a hacer, de tal manera que avancemos un poquito en lo del transistor. Ya me di el tiempo y no acabo de exponer todo, pero al menos vamos a avanzarle un poquito más en lo del transistor. Entonces, vamos a comentar lo siguiente. Permítanme un segundito. Déjenme ver cómo se ve. Bueno, ya, una pregunta de los videos que dejé, bueno, más bien la pregunta es que si ya dejé estos videos, de que vieran unos videos, de un egresado del ESIME, ¿ya les dejé esa tarea o no? Sí lo había dejado, pero no se veía muy bien. Bueno, no abrían dos links, creo. Pues yo recuerdo que ya después me dijeron que sí, entonces chéquenlos, ¿no? De todos modos, ahorita les voy a pasar ¿cómo se llama? La imagen otra vez, y entonces ahí los checan, trátenlo de copiar y de abrir, porque ya me dijeron que sí se ve. Y lo siguiente es que ya realicen esa tarea. Ya no la han realizado, ¿verdad? ¿O sí? No, los videos que nos dicen, ¿no?
O sea, la pregunta es que si ya la realizaron, bueno, ¿y en qué consistía ese trabajo? ¿Sí se acuerdan o no? No, porque bueno, yo no. Bueno, ahí va, ¿eh? Se los voy a proyectar, espero que lo pueda proyectar con esta cosa, que ya le estoy aprendiendo cómo hacerlo. Ahí está ya. Ahí se ven los videos, compañeros, o no, bueno, no los videos, ¿verdad? Sino la dirección de los videos. Sí, son 4. Exacto. Entonces la pregunta es que si lo hicieron o no lo han hecho. ¿Qué es lo que deberían de hacer, compañeros? No me acuerdo. Si ya lo mencionamos y si lo hicieron. No sean así, dígame por qué. Se supone que yo anoté las fechas, lo que pasa es que mi libretita ya me deshice de ella y no anoté bien las fechas. Por eso es la pregunta. ¿Sí se acuerdan cuál era el trabajo que teníamos que hacer ahí? Bueno, no recuerdo porque creo que estaba entre si corregir lo que decía el ingeniero, porque decía que en algunas cosas se equivocaba, o un resumen. No, fíjense bien, Estaba aquí entre está, esas ¿no? dos. Es ejercicio ver los videos de un egresado del ESIME, estos videos. Y segundo lugar, dice así, determinar el voltaje de rizo y la corriente pico en el diodo en las diversas cargas utilizadas, incluyendo el cortocircuito. O sea, que vieran los videos y vean que él lo utilizó para distintas cargas, y lo que quiero es que me traten de, como de lugar de calcular los voltajes de rizo en las distintas cargas, y dice incluyendo el cortocircuito. ¿Sí quedó claro o no? Ese es el ejercicio. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Entonces, la idea es que me lo entreguen pronto. Bueno, o sea, se atraviesa este relajo de, a ustedes sí les afecta. ¿Qué día damos clase? El martes, ¿verdad? Entonces, el martes no hay clases, compañeros. ¿Solo el martes o también el lunes? El lunes tampoco. No tenemos, bueno, pero con ustedes no tengo el lunes, ¿verdad? Ah, sí. Pero ¿Podría bueno, en poner los general, links otra vez para tomarle captura? sí, en general, aquí está, ¿no? No sé si se vean, ahí está, ¿no? En general, la idea es que, no hay labores el lunes y el martes, pero con ustedes nada más es el martes. Pero estoy ahorita ahora sí que anotando todo lo que queda pendiente, y una de las cosas que queda pendiente es este ejercicio. ¿Sí está claro? Entonces me lo entregan para el día, no hay bronca, tienen 8 días para hacerlo bien hecho, lo mejor que se pueda. La verdad no me puedo acordar si ya se los dejé, pero ya, si ya lo entregaron algunos, está bien, y si no, bueno, pues lo entregan para el día jueves. Tienen 8 días para hacerlo. Si ve que no me hago bolas. ¿Sale, vale? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. El jueves van a determinar, bueno, para el jueves, por equipos, determinar el voltaje de rizo y la corriente pico en el diodo en las diversas cargas utilizadas. El problema está que incluso, si no mal recuerdo, utilizan incluso como carga un, ¿cómo se llama? Un foco neón. No está tan fácil. Investiguen qué es un foco neón y digan, pues esto pasaría, esto es lo que pasa con el voltaje de rizo cuando el ingeniero conecta en paralelo un foco neón al circuito que él diseñó. ¿Está claro o no? Y pues luego conecta un LED, conecta un diodo Zener, ya ni me acuerdo qué tanta cosa conecta. Entonces lo checan, por favor, y lo entregan para de hoy en 8. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, no se les olvide, por favor, porque bueno,
hay varias cosas que quiero que vayan realizando y espero avanzar el día de hoy con todo este relajo del transistor. Entonces, otra pregunta, no me acuerdo, pero se las hago de una vez para que vayamos viendo. Les mencioné los circuitos de polarización del transistor, o no, mencionados, no clases, sino les mencioné, estos son los circuitos de polarización, tal. Eran varios circuitos de polarización del transistor. ¿Sí o no? Yo no me acuerdo. Creo que sí, sí. ¿Cómo se llamaban? Cuando menos dime uno de los nombres, ¿no? El interruptor cerrado y esos. Ah, no. Polarización, ese sí es, sí, ya te entendí. Es como quedan polarizados. No, circuitos de polarización, no me puedo acordar. ¿Los de base emisor directa e inversa? Bueno, ese sí serían, híjole, entonces no se los dije. No se los dije, qué gacho. Pero ahí van, ¿eh? Anótenlos, por favor. ¿Por qué? Porque también de hoy en 8 les voy a hacer preguntas de eso. Más allá de preguntas, les voy a dejar un ejercicio, pero para dejarles ese ejercicio, pues les debo de comentar algo el día de hoy, para que lo hagan lo mejor posible. ¿Está claro? Es un ejercicio que no lo van a entregar. ¿Quedó claro? No lo van a entregar, pero sí se los voy a preguntar la próxima clase. Es individual, o sea, cada uno de ustedes se va a ir a checar a los libros y me van a entregar, ¿cómo se dice? Pues pues resultados, eso es lo que quiero. Anoten el ejercicio, por favor. Consiste en lo siguiente. Con cada uno de los circuitos de polarización del transistor, obtener el voltaje colector emisor igual a 5 volts. Y la corriente de colector igual a 10 miliamperes. Igual a 10 miliamperes. Utilice una fuente de alimentación de 9 volts. 9 volts. ¿Quedó claro o no? ¿Sí se escuchó, compañeros, o no? Sí, con cada circuito. Sí. Con cada uno de los circuitos. Y ahí van, ¿eh? Déjenme localizar dónde quedó. Para que al menos tengan los títulos de los circuitos de los que estoy hablando. Los pueden localizar en el libro de Floyd o en el otro libro que se llama. Ay, ¿cuál es el otro libro, compañeros? Se me fue. ¿Alguien se lo sabe? De la bibliografía. El Boyle está famoso. Con esos, uno u otro. Ay, híjole. Déjenme ver dónde quedó. Aquí ha de estar. Permítanme. ¿A poco no se los dije? Bueno, onda, a ver, alguien que de pura suerte lo tenga, porque si no, ya bailó. ¿Nadie lo tiene? Que los haya dictado, ¿me entienden? A ver, ¿alguna palabra clave? Pues voy a mencionar uno que me acuerdo de pura suerte, porque es lo malo que yo tengo pésima memoria. Circuito divisor de voltaje, circuito de polarización por divisor de voltaje. No vimos nada de eso. No, ya bailó. Entonces, ni modo. Se los paso, ¿no? Por favor, ahí va, ¿eh? Permíteme, déjame ver a dónde está. Yo digo que está en este.
Entonces, uno de ellos, ¿cómo dije que se llama? Perdón, repitan. El circuito por divisor de voltaje. Circuito de polarización Circuito de... por divisor de voltaje. Es uno, pero bueno, son una bola, ¿no? Bueno, no son una bola, pero sí son como unos 3 o 4. Permítame. Ya lo encontré. Para encontrar la página es un relajo. Uh-huh. No encuentro. Un segundito, ¿no? Permítame. No, pues no lo encuentro. Ya ni modo. A ver si en el otro. ¿Nadie tiene de casualidad a la mano alguno de los libros? Creo que había dicho que nos los iba a pasar. Y nunca se los pasé, ¿verdad? Qué gacho. Bueno, ahorita se los paso. Ya lo encontré. Nombres, ¿eh? Claro que pueden cambiar en los libros, ¿eh? Pero bueno, estos son los en general. Primero, circuito de configuración de polarización de emisor. Circuito de configuración de polarización de emisor. Ahí va. Y si viene bien explicado en este. Ahí va, ese ya lo había dictado. Circuito de configuración de polarización por divisor de voltaje. Sí, lo trata muy a fondo este. Y el último, circuito de configuración de realimentación del colector. Estos nombrecitos los saqué del libro de Teoría de Circuitos y Dispositivos de
¿quién es? Ah, pues el Boylestad, este es el de Boylestad. ¿Quedó claro o no? Boylestad. Y pues cambian un poquito los nombres en el otro, en el Floyd, pero bueno, básicamente lo mismo. Ya ahorita en una rápida recordada, digamos, está mejor explicado en el Boylestad. Bueno, más a fondo, como que lo explican más largo. Profe, ¿podría repetir el último, por favor? Ya me la aplicaste. A ver, alguien que lo haya notado, compañeros. Como dije. ¿Alguien lo tiene por ahí? Era circuito de polarización de voltaje por De emisor. configuración. Sí, configuración. Que síguele, Rodolfo. Circuito de configuración de realimentación por el colector. Por el colector, por el colector. ¿Sí quedó claro? Ese es el último. Gracias. Entonces, ese ejercicio, o sea, lo que van a hacer de aquí hasta, ¿cuándo nos toca clase? Se me fue ahorita. ¿Miércoles? ¿Sí, verdad? De aquí al miércoles, pues quiero que hagan ese ejercicio. Ahorita lo voy a explicar, lo voy a comentar nada más, pero ustedes lo van a realizar en todos los circuitos, que la corriente de colector tenga un valor de 10 miliamperes, el voltaje colector y emisor igual a ¿cuánto? A 5 volts, y la alimentación, la fuente de alimentación tenga 9 volts, o sea, la de una pila, ¿no? Una batería, ¿no? ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Es a lo siguiente, compañeros, perdón. Entonces voy a ver si se ve, porque ese es el problema, que luego no se ve en esta chiva. Les voy a platicar de qué estoy hablando. De lo que estoy hablando, y les pregunto, es que no me acuerdo tampoco, si ya les hablé un poquito de lo que se llama la ganancia en corriente. Ganancia en corriente. ¿Ya lo vi o no? ¿Sí o no? Sí, que sería la ganancia de la corriente del colector, bueno, la corriente del colector entre la corriente de la base. De la base, eso es. ¿Cómo la simbolicé? Es la pregunta, para ya tener estandarizado todo. ¿Cómo la simbolicé? Sí le puse letra, o sea, bueno, no letra, sino, bueno, sí vendría a ser letra como parámetros, pues, si lo puse o no. ¿Se llama qué? ¿Alguien lo tiene o no? La relación entre corriente de colector y corriente de qué? De base, ¿a qué es igual? O sea, ¿cómo las simbolicé, pues? ¿Y qué es un símbolo genérico? Es un parámetro, por cierto, que lo ven en la materia de, me dijeron que era, híjole, de circuitos, pero no me acuerdo cómo se llama, se me fue. A ver, lo pongo. ¿Sí se ve o no, compañeros? Perdón. Sí se ve. Ahí va. Se llama H, F mayúscula, E mayúscula. ¿Lo vimos o no? Es la relación entre la corriente de colector y la corriente de ¿qué? No, eso no lo vimos. Perfecto. Entonces, bueno, es esta relación. Y se le llama beta de corriente directa. Así se conoce. Pero realmente es un parámetro H. ¿Sí vieron esos parámetros en circuitos? Los parámetros H, los parámetros I, un chorro de parámetros que ven ahí, de redes de cuadripolos. Al fin y al cabo, así se consideró al transistor como una red cuadripolo, y uno de los parámetros H es el que puse aquí.
Entonces, este parámetro se define como la relación de la corriente de colector entre la corriente de base y es un punto, nada más un punto de corriente directa. Y hay uno segundo que de una vez lo voy a poner, que también se simboliza con la letra H, pero la diferencia es que las letras son minúsculas. Y lo que relaciona también son corrientes, pero como incrementos. No se les olvide. Como incrementos. Y se define también como beta, pero beta de corriente ¿qué? Alterna. El primer parámetro, el que está aquí arriba, lo miden los aparatos, los multímetros, nos dan el punto, nada más un punto de la operación del transistor. Ustedes ponen el transistor en el aparatito y lo prueban con corriente directa, no con corriente alterna. El segundo se probaría con corriente alterna, pero ese tipo de medidores, bueno, sí existe, pero no son comerciales. Nada más el que sí es comercial es el de corriente directa. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Es de lo siguiente. Sí, lo voy a dibujar. En lugar de estar acudiendo a las gráficas, después acudo a las gráficas. ¿Sí se acuerdan qué gráfica obtuvimos ya? Bueno, tratamos de obtener qué contra qué se graficó. ¿Qué se graficó contra qué? ¿Para el transistor? Para el transistor. Gráfica El que ya... voltaje colector emisor y la corriente del colector. Eso es. Voltaje colector emisor contra qué? Corriente de colector. ¿Y cuál era el parámetro que controlaba estas dos variables? O sea, ¿qué es lo que podíamos mover de manera independiente? ¿Qué corriente, pues? Les ayudo. ¿Qué corriente? Estaba así. Voltaje colector emisor, repítame, y en el eje Y, ¿qué era? ¿La corriente de qué? Del colector. De colector. Entonces salía una familia de curvas, pero yo nada más voy a dibujar ahorita una de ellas. Y entonces esto corresponde a una corriente de qué? De base. Le voy a llamar corriente de base 1. Y luego voy a dibujar otra en otro color, en la parte de abajo, yéndome al extremo. Y es una corriente de base número ¿qué? 2. Y luego una tercera, la voy a dibujar para arriba. Que sería una corriente de base número ¿qué? 3. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Cómo son estas corrientes? Bueno, no es cierto, 3 no, la de arriba la voy a poner como 0 para ponerlas en orden. Creo que así quedaría bien. 0. La corriente de base 0 es mayor que la corriente de base 1 y es mayor que la corriente de base número 2. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que a medida de que yo aumente la corriente de base, el transistor pues se comporta de manera distinta. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿Sí quedó claro o no, compañeros? Sí, profe. Perfecto. Entonces, luego voy a dibujar, a superponer lo que se llama una recta de carga. La recta de carga nos sirve para polarizar al transistor.
nos da información de cómo polarizar al transistor. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien que me defina qué es polarizar al transistor? ¿Qué sería polarizar a un transistor? ¿Alguien se acuerda? También hemos visto la polarización con el, ¿cómo se llama este? Con el diodo, ¿verdad? Pero bueno, con el transistor, ¿qué querría decir que polarice yo a un transistor? ¿Qué debo de polarizar en un transistor? ¿Se acuerdan? Hasta hicimos ejercicios de dibujar circuititos. ¿Qué polarizábamos, pues? ¿Alguien? Que hace ratito lo Pues mencionaron. polarizábamos la base y el colector, ¿Y cuál es la otra? La base la y el base qué. y el emisor. Exacto, eso, con eso. Entonces, esta recta que estoy dibujando sobre las curvas de voltaje colector emisor contra corriente de colector nos sirve para polarizar al transistor. Es decir, escoger uno o más puntos dentro de la familia de curvas. Entonces, como un ejemplo, en este punto, perdón, en lugar de escribirlo, lo borré. En este punto de la recta, yo podría escoger un voltaje colector emisor y una corriente de ¿qué? Voltaje colector emisor, le voy a llamar 1, y una corriente de ¿qué? En el eje ¿De Y. colector? De colector, que también le voy a poner 1, ¿sí? Ese sería un punto de operación. ¿De qué depende que yo lo ponga en ese punto de operación? Ya lo dijimos. ¿Cuál es la terminal que hace el control? La base. La base. Entonces va a depender de qué cantidad de corriente de base yo le ponga. Eso es lo que nos sirve la recta de carga, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿qué valor hay aquí? ¿Y qué valor hay acá? Es decir, el punto X y el punto X y el punto Y en esta parte, y en la parte de arriba qué punto X y qué punto Y hay. Cuando menos me deben de responder en ambos casos una de los dos. ¿Qué valor hay en X? ¿Qué valor hay en Y? De uno de los dos. ¿Cuánto vale X y Y en los dos puntos? Empezamos con el de abajo, ¿les parece? En donde la recta toca aquí, el eje X. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? En ese punto, en el de abajo. ¿X valdría 0? Fíjate bien, X se mide desde 0 hacia la derecha. No vale 0. ¿Qué es lo que sí vale 0? Y. Y vale 0. Entonces le pongo aquí 0. Ahora sí, nos vamos al otro lado, al de arriba. Este punto, el de acá arriba. Ahí ¿Cuál sí de los dos vale valdría 0? X. X vale 0. Y entonces Y no lo sabemos. ¿Cómo lo podríamos saber? Pues precisamente sabiendo de dónde salió este circuito. ¿Sí se acuerdan de dónde salió este circuito? ¿Alguien se acuerda? ¿De dónde salió estas curvas? Perdón. ¿De qué circuito salió estas curvas? ¿De qué circuito? ¿Del transistor PNP? No, el NPN. Aquí está, miren, casualmente, de pura suerte. ¿Ya lo vieron o no? Este es el que alguien lo dedujo. ¿Cuántas fuentes tiene de alimentación? O sea, ¿cuántas alimenta este circuitito? Del lado izquierdo está una fuente. ¿La ven? ¿Qué tipo de fuente es la del lado izquierdo? La de la malla izquierda.
es de corriente directa. Ajá. Y la del lado derecho, Es la de la una malla fuente derecha, punzante. fuente pulsante, ¿de qué tipo de corriente? De todos modos, ¿es corriente qué? Directa o continua. Directa, pero no es continua. ¿Es directa qué? Pulsante. Ah, ya. Directa pulsante. ¿Quedó claro? Directa pulsante. Entonces, ¿sí se acuerdan que de aquí salió la gráfica? ¿Qué grafica canal X? El voltaje de colector emisor. Perfecto, muy bien. ¿Y qué grafica Y? La corriente del colector. La corriente de colector. Perfecto. Y entonces, esto es para hacer las gráficas. ¿Está claro? Entonces, si yo les preguntara cuánto es el voltaje colector emisor máximo que hay en ese circuito, por más que le hiciéramos al cuento, ¿qué voltaje colector emisor máximo encontraríamos ahí? Máximo, ya el máximo. Por arriba de ese no existe, ya no podemos más. Está ahí indicado, claro que no está bien dibujado, pero nos puede dar idea. ¿Quién dicta ese voltaje, el máximo colector emisor? La corriente de la base. Sí, pero ahorita olvídate de la corriente de base. Vete al lado derecho. Dice, de aquí no puedes pasar. Nada más analiza la malla del lado derecho. ¿Quién te da el valor máximo de voltaje? La fuente pulsante. La fuente pulsante, su valor pico. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Su valor pico. Por lo tanto, si me voy a estas gráficas, ya le puedo poner cuánto vale el X, cuánto vale cuando más el X. Acá abajo lo voy a poner. Hasta voy a borrar tantito el paréntesis para que me quepa, porque si no, no cabe. ¿Cuánto sería el valor máximo que puede tener aquí, colector emisor? El valor pico de la fuente. Entonces le voy a poner así, la voy a representar como BCC. Bueno, hasta le voy a poner una letra M para indicar que es el BCC máxima. Lo máximo que tenga ahí es lo que va a haber ahí. No podemos sobrepasar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estarían estas curvas? Pues no pueden pasar de este valor ninguna de las curvas. El voltaje colector emisor no puede pasar del valor que BCC que máximo, ¿no? Dado que es una pulsante, no lo podemos pasar. Entonces, ¿qué tendría que modificar en todas las curvas aquí? Bueno, no en todas, en dos de ellas. ¿Cuál y cuál le modificaría, compañeros? ¿Qué tendría que borrar? Tendría que borrar los valores después de BCC max. Sí, ¿verdad? Le quito esto y cuando más esta señal llegaría ahí. Y la de arriba todavía se pasó, ¿verdad? Un poquitito. No pueden pasar de ese valor. ¿Quedó claro? El BCC máxima. Hasta ahí van a llegar. No pueden sobrepasar el valor de BCC máxima. Entonces, me regreso para la gráfica. Para el circuito. Y ahora dígame cuánto vale la corriente de colector máxima. Es una malla, ¿eh? No tiene mucho chiste. La máxima corriente que pueda haber en ese transistor, en el colector, ¿a qué es igual? Sería el voltaje pico. Ajá. Sobre el resistor. RC, porque aquí se llama RC. RC, ¿Sí quedó claro? RC, perfecto. Entonces lo pongo de este lado. ¿En dónde lo voy a poner? El punto Y.
Por cierto, lo voy a borrar, El punto Y, ¿cómo lo pondría? El máximo, ¿cuánto valdría aquí? Y C, ¿a qué es igual? Al valor pico, como dijo el compañero BCC, que le puse máxima, ¿verdad? ¿Sobre qué? BCC máxima, ¿sobre qué? RC, R subíndice C. RC. Este sería la corriente de colector máxima que puedes tener. No puedes estar por arriba de ese valor. Y ahí sí, pues las curvas sí quedaron, ¿no? Ninguna se pasó, ni siquiera la que está con IB0 se pasó de ese valor. Entonces ya no tengo que borrar nada. ¿Quedó claro o no? Entonces, el denominado, fíjense bien, el denominado punto de operación no puede pasar de estos valores de la corriente máxima de colector y del voltaje colector emisor máximo. No podemos pasar de ese valor. ¿Y de qué depende de esto? Pues depende de la alimentación, de la fuente y del resistor de colector. ¿Está claro? De eso depende esa malla. ¿Sí quedó claro o no, compañeros? Ahí está, ¿no? Depende de la fuente y del resistor de colector. No podemos pasar esos valores, por más que le hagamos, ¿no? ¿Dudas, compañeros, hasta aquí? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Bien, entonces voy a poner... Ahí está, no me gusta, porque ya ni se ve, quién sabe por qué desaparece. Pero esta sí, ¿sí la ven o no, compañeros? Sí, Sí, se solo ve. se ven un poco borrosos los números que estaban al lado. Ah, pues esos, pues incluso hasta los voy a borrar. Porque los voy a hacer con ustedes, compañeros. Esa es la idea. La raya esa que está fea ahí, mal dibujada, es la recta de carga que dibujé en el otro dibujito, vamos a decirlo así. Esa es la recta de carga. En esa recta de carga voy a encontrar puntos y ustedes me van a decir desde su punto de vista cuánto vale cada variable. Por ejemplo, voy a empezar con este punto que lo voy a poner de rojo aquí. Este punto es un punto de operación. ¿Está claro o no? Ahora dígame cuánto vale más o menos desde su punto de vista. Yo voy a tratarlo de hacer lo mejor posible, a ver si lo puedo hacer otra vez bien. ¿Cuánto vale el voltaje colector emisor? Más o menos, para este transistorcito. ¿Cuánto vale? Voltaje colector emisor. Más o menos. ¿Cuánto ven que sea ahí? 15.5. 15.5. Bueno, según el compañero, pues ya fue el primero que contestó, pues ya vamos a poner aquí. Volts. Ahora, ¿cuánto vale la corriente de colector? Nos vamos para acá. ¿Cuánto será? Más o menos, ¿eh? Como 7. ¿7 qué? 7. Amperes. Ahí está en microamperes. Ay, perdón, no, aquí está en miliamperes, perdón, tienes ¿En razón. miliamperes? Miliamperes, perdón, sí, no es transistor de potencia, es un transistor de baja señal, de poca potencia, es de miliamperes, Bueno, sí, no lo dice. Está en la parte de arriba y la verdad con esta chiva no lo puedo mover para que ustedes lo visualicen. Entonces, ¿cuánto vale IC? Repítame. ¿Qué dijeron? ¿7? 7 miliamperes. 7 miliamperes. Ahora sí, a ver quién alcanza a decirme cuánto vale la corriente de base. Ahí está la curva a la derecha, se ve la curva a qué pertenece.
Entonces esa curva, esa corriente de base es la de los 20 microamperes. 20 microamperes es la curva que pertenece a una corriente de base de ¿cuánto? De 20 microamperes. 20 microamperes. Por lo tanto, yo del lado izquierdo ya voy a poner el parámetro beta llamado HFE también, ¿verdad? ¿A qué es igual HFE? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tenemos A que la dividir? corriente del colector sobre la corriente de la base. Entonces, vamos a sustituir. ¿Cuánto vale? ¿7 qué? 7 miliamperes sobre 20 microamperes. Échense esa división, ¿no? 7 entre 2, 3,5, ¿va? Sí, 3,5. ¿Cuánto es? $350. 350, esa es la ganancia del transistor en corriente directa. Es la famosa beta de CD de este transistor, ¿eh? Que bueno, pues alguien lo ilustró, fue un X autor, y entonces la ganancia es ¿de qué? De 350. En ese punto, puede cambiar un poquito a lo largo de la recta numérica, sí puede cambiar, ¿sí? Pero básicamente este parámetro nos los da el fabricante en un punto de operación, y ya en ese nos basamos, ¿no? Para hacer cálculos, para hacer diseños, etcétera. En este caso nos dio ¿de cuánto? 350. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me traduce, por lo tanto, qué sería beta? Oiga, profe, ahí ese parámetro es adimensional. Adimensional, perfectamente la observación. Es adimensional. Amperes sobre amperes toca 1. Entonces, ¿es qué? Adimensional. No tiene unidades. Entonces, si lo viéramos en las, ¿cómo se llama? En las hojas de datos del transistor, pues descubriríamos que es lo que tú dijiste, adimensional. ¿Quedó claro o no? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Muy bien. Vamos a echarnos otro punto, ¿les parece? El de arriba, vamos a escoger el de arriba. Ay, perdón. En lugar de escribirlo, lo borré. Que está aquí arriba. Ahora sí, calculo, más o menos, ¿no? ¿Cuánto sería el voltaje colector emisor, etcétera, etcétera? Todos los parámetros que ya vimos, que ya comenté. Alguien que lo visualice, alatínale, y si no, pues yo lo trato de hacer el trazo, que les digo que sí me cuesta trabajo, pero voy a hacerlo. Más o menos. Baja aquí. ¿Cuánto vale el voltaje colector emisor en este punto? Más o menos. Aquí. ¿Alguien? ¿Es la crucecita negra? Sí. El asterisco, ¿ah? Ya quité la crucecita roja. Entonces ya quedó. ¿Cuánto sería? Más o menos, ¿eh? 13.5. 13.5. Perfecto. 13.5 volts. Ahora sí, ¿quién me dice cuánto vale la corriente de colector? Más o menos también. 10 miliamperes. Poquito más, ¿te parece o no? ¿Sí lo ves que está un poquito arribita de 10 milis? Como 11. 11 miliamperes, me parece perfecto. 11 miliamperes. Y luego, váyanse a la corriente de base, que es la que, de la familia que salió ahí. ¿Cuánto es la corriente de base? 30 microamperes. 30 microamperes. Por lo tanto, échense la división clásica. ¿Qué van a dividir entre qué?
La corriente del colector sobre la corriente de la base. Donde la corriente de colector, dime cuánto vale. Vale 11 miliamperes y la de la base 30 microamperes. Échense esa división, ahora sí. ¿Cuánto da? Sería la ganancia de 366.66. Sí cambió un poco, ¿sí lo vieron o no? Antes era 350, me parece, ¿no? Sí, 350. Y ahora 366. Sí cambia, pero repito, el fabricante nos ayuda con eso. Dice, en este punto de operación, yo te garantizo que la ganancia es de tanto, 350, 200, lo que él diga. Y entonces con eso nos basamos para empezar a hacer nuestro diseño. ¿Sí quedó claro? Ahorita, pues bueno, sí cambia un poquito la ganancia, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? O sea que la ganancia va a disminuir conforme aumente el voltaje. Fíjate que ya hiciste una buena observación, sí es cierto lo que acabas de decir. Sí se cumple, sí se cumple. Sí se cumple eso. Pero no debe de cambiar mucho, me doy a entender, no cambia mucho. O sea, sí. Hay una ganancia máxima, es decir, de aquí no pasas, pues, pero sí cambia. Ese es un factor que dijiste la verdad, es decir, ya lo observaste, ¿no? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo obtendrían ustedes la HFE, pero la otra, la HFE minúsculas? ¿Qué harían? Usando los dos puntos de las corrientes de colector y de las corrientes de base. Exacto, y hacer la división. Nos las echamos, ¿les parece? Dado que ya tenemos los dos puntos. HFE, ¿qué? Minúscula, ¿quedó claro o no? ¿A qué sería igual? Ahora ya no le voy a llamar IC, le voy a llamar delta IC sobre delta IB. Por lo tanto, ¿cuánto sería ahorita? ¿Qué tendríamos que dividir, compañeros? Ustedes tienen los datos. Yo creo que sí los tienen. Yo ya se me olvidaron, pero bueno, tengo uno de ellos a la mano ahorita. ¿Qué ponían en el numerador y qué pondrían en el denominador? En el numerador, la diferencia de las corrientes en el colector. Entonces, dímelas, por favor. Es 11, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, 11 11 Sí, menos 7 11 menos miliamperes. 7. Sobre miliamperes. Acuérdense que es miliamperes. Perdón. Sobre 30 menos 20 microamperes. 30 menos 20 microamperes. Todo en microamperes. Ahí está. ¿Cuánto sería esta? La diferencia sería, ¿cuántos? 11 menos 7, 4, ¿ah? ¿4 sobre qué? sobre 10. 4 sobre 10. ¿Cuánto saldría la ganancia? Pero la minúscula HFE minúscula. ¿Cuánto sería? De 400. 400. Bueno, pues ahí estaría. Y también, ¿cómo se llama esta? ¿Beta en qué? En CA. En sea, ¿cuál de los dos parámetros, repito, a ver quién me puede decir, se lo mide un multímetro comercial? Multímetro comercial. La beta de CD. La beta de CD, tengan cuidado, ¿no? La beta de CA, la verdad, no la miden. Lo podemos conseguir esta medición en ¿cómo se llama? En laboratorios de investigadores, ¿eh? Sí existe, pero pues son muy especiales, no es tan fácil encontrarlos. Pero los comerciales, repito, miden la beta de qué? De CD. De CD. Mucho cuidado. Beta de corriente directa. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros?
Y entonces esas gráficas las obtenemos en el osciloscopio, ¿verdad? Sí, si yo te dijera, fíjate bien la pregunta, no tenemos osciloscopios, esa es nuestra realidad, pero bueno, tenemos el simulador, tener la beta de CD y posteriormente la beta de ¿qué? De CA. ¿Podríamos utilizar el amperímetro? Exacto, el ampémetro. ¿Y qué medirías, valga la expresión, qué medirías, qué corrientes, para ya avanzar, qué corrientes medirías con tu ampémetro? Las del colector y la base. Y la base, ¿quedó claro? Las de colector y la de base. Y te echas tu división. ¿De cuántos puntos en dado caso si después saca la de CA? ¿En 2 puntos? En 2 puntos cartesianos, ¿verdad? En 2 puntos cartesianos. Ya te lo echas y dices ya. Y luego ya te haces las divisiones y ya terminaste esa parte. Ya me di a entender. Y claro, las vas a comparar con lo que dice la hoja de datos, decir, ah, pues sí, sí se parece, ¿no? O de plano no lo pude hacer, ¿no? O sea, está muy alejado, ¿no? Ya lo veríamos, ¿no? Esas son nuestras realidades, ¿no? Recordando que luego, pues, nos damos cuenta que no son las ganancias, ¿no? Porque son dispositivos de entretenimiento, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, ¿qué circuito armarías, por lo tanto? Pero, por ejemplo, para el segundo punto y sacar beta de CA, tendríamos que aumentar la corriente en el colector. Ajá. Pero ¿quién tiene el control, Rodolfo? ¿Quién tiene el control? Acuérdate. Ah, la base, la base. La base. Le mueves a la base y se mueve la corriente de colector. Esa es la gran ciencia del transistor. Controlando la base, tú mueves la corriente de colector. Tú la mueves. Y claro que pues ya la mides, ¿no? Mides la corriente de base y la corriente de ¿qué? De colector. Del colector. Entonces la pregunta es esa. ¿Qué harías tú para, o sea, qué circuito armarías para hacer o conseguir lo que estoy comentando? ¿Qué Pues circuito haría? el que estábamos revisando. Sí, Pues, pero ¿qué harías del lado derecho? Porque ¿de qué te sirve la pulsante esa? No te sirve porque no vas a hacer gráfica. ¿Qué harías? ¿Qué le cambiarías ahí? Sí, ya me di a entender. No tiene caso ponerla porque no vas a hacer gráfica. Lo vas a hacer ahora sí que uno por uno, punto por punto. Entonces, ¿qué fuente le pondrías del lado derecho? En la malla segunda, ¿me doy a entender o no? Sí, en la malla segunda. Pues estábamos utilizando el valor pico, entonces podríamos utilizar una fuente de corriente directa. Con ese valor pico, si la tuviéramos, y si no, ahora sí que ya nos amolamos. ¿Qué fuente disponen ustedes comúnmente? La alterno. Bueno, no sé en casa, estoy hablando en casa, no sé, ni yo mismo sé. Sí, O sea, no, la de ¿qué la valor? corriente. Pues sí, pero en este caso, no sé, estamos hablando de qué tipo de corriente, Ah, directa. de corriente directa. Entonces, ¿cuál fuente tienes? Pues entonces la del cargador del teléfono. Ajá, por ejemplo, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? ¿Qué otra fuente tienen en buena onda que ya hayan conseguido y que digan, bueno, pues con esto probé mis dioditos, con esta fuente? O alguien, me acuerdo que una vez me dijo que sí consiguió una variable. Hay una compañera me dijo, yo tengo hasta mi fuente variable. Dije, oye, está bueno. No me acuerdo quién fue, no sé si fue en este grupo, pero bueno. ¿Sí quedó claro, compañeros, o no?
Entonces, ¿cuál era el circuito? ¿Se acuerdan o no? Resistencia de base, ¿qué más? El transistor, y de este lado, ¿qué iba? De este lado había una fuente de corriente directa, ¿están de acuerdo o no? Y de este lado, ¿qué había? Del lado derecho. ¿Qué tipo de fuente estaba? La pulsante, pero ¿por qué la vamos a cambiar ya? Porque no vamos a hacer gráfica. Ni siquiera vamos a tener osciloscopio. ¿Qué fuente le vamos a meter aquí? Una fuente de corriente directa. Hasta ahí. Perfecto. ¿Y dónde vas a introducir los ampérmetros respectivamente? Uno para medir la corriente de base y otro para medir la corriente de ¿qué? De colector. De colector. Entonces, ¿qué haríamos? Abrir aquí, ¿no? ¿Qué vamos a poner en su lugar? Un ampérmetro. Ampérmetro. ¿De qué unidades para el transistorcito que vamos a usar? ¿Sería microampérmetro o miliampérmetro? Para la corriente de base, micro. Según vimos. Sí, ¿verdad? Según vimos en las gráficas, micros. Y en cambio, del otro lado, abrimos, ¿y qué vamos a colocar? También acá. Claro que ahorita estoy colocando dos a la vez, pero ustedes lo van a hacer uno por uno, ni modo. Porque nada más tienen un multímetro. Aquí, ¿qué van a medir? Ahí ese ampérmetro, ¿qué mide? ¿Qué corriente? Mide la corriente de colector. Colector. ¿En qué unidades anda más o menos? Dijimos, según vimos las gráficas. En los miliamperes. Recuerden que esto es nada más para transistores de baja señal, porque están los de potencia van a medir luego amperes, ¿eh? O sea, eso sí, que nos quede bien claro, ¿no? O sea, no nada más es ¿cómo se dice? En miliamperes y en microamperes. Podemos medir hasta amperes también. ¿Está claro? Pero bueno, así sería, ¿no? ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? A ver, ejercicio. Dibujar un circuito en que nada más se ocupe una sola fuente, por favor. Dibujar un circuito en que nada más se ocupe, ¿qué? Una fuente, no dos fuentes. Y eso es el antecedente a lo que les dejé hace rato. ¿Sí se acuerdan que les dejé circuitos de polarización que tienen distintos nombres? Todos esos circuitos no utilizan dos fuentes, utilizan una sola fuente para polarizar las junturas, una sola fuente. Y entonces esa fuente, pues por medio de resistores, se consigue polarizar al transistor. Entonces ahorita, sin ponerle nombre, dígame qué arreglarían para que una sola fuente polarice al transistor. ¿Está claro o no el ejercicio? ¿Sí quedó claro o no? ¿Lo harían o no? Órale, compañeros, el que lo haga le doy un puntito ahorita mismo. Dibujar un circuito que con una sola fuente logren polarizar al transistor. Y a lo mejor dibujan una de las configuraciones que dejé. Pero pues ahora sí que tener la iniciativa de dibujarla sin saber siquiera el nombre de lo que están dibujando. ¿Sale, vale? Por favor, les doy unos minutitos para que lo hagan.
¿Sí se escuchó, compañeros? Órale, no sean gachos, contésteme. Sí, sería encontrar Estamos pensando. Bueno, menos mal, porque yo dije, híjole, a lo mejor no me estoy haciéndole al cuento y ni siquiera me oyen, ¿no? ¿Sale? Entonces, unos minutitos para que lo hagan. Yo creo que sí lo pueden hacer. La idea es polarizar al transistor, pero con resistores y sin necesidad de utilizar dos fuentes, nada más una fuente. ¿Sale, vale? Por favor. Sale, les doy un tiempecito, por favor. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Alguien ya lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo yo? Pues pondríamos los positivos a la base y al colector. Y el negativo a la flechita que se llama. ¿Cómo se llamaba esta? Ay, se me fue el nombre. Emisor. Eso Emisor. es todo. Entonces, redibújalo y ya tiene la respuesta. Bueno, una de las respuestas, porque hay muchas formas en las que les dicté precisamente al principio. ¿Sí se acuerdan que les dicté el divisor de voltaje, retroalimentación por colector, por emisor, etcétera, ¿no? Pero una de tantas va a salir, ¿no?
¿Qué pasó, compañero? ¿Se pudo o no? Bueno, entonces, en vista del éxito no obtenido, sí quedó claro entonces cuál es el trabajo que deben de calcular en dado caso para lo que les dejé como trabajo para, ¿cuándo? De hoy en 8, ¿verdad? ¿Qué deben de calcular en todos los circuitos de polarización que van a calcular? El voltaje. Pero ya para Emisor, obtener colector. fíjense bien, para obtener la corriente de colector igual a 10 miliamperes y ¿cómo se llama otra? El voltaje colector emisor igual a 5 volts, ¿qué deben de calcular para lograr obtener todo esto? ¿Qué dispositivos van a calcular, por decir algo? Uno de ellos tendría que ser el resistor. Los resistores, porque son varios, ¿eh? Ah, Resistores. Van a calcular los resistores, pero tienen como auxiliar, ¿qué característica tienen como auxiliar? La HFE, localiza en la hoja de datos. ¿Cuál es el transistor que les voy a pedir? Anótenlo, por favor. BC, B de burro, C de casa, 547, C, C de casa. BC 547C. Consigan su hoja de datos, ven cuánto vale HFE y ya con eso se auxilian para obtener los valores de los resistores en las distintas polarizaciones. ¿Está claro? entonces, en los circuitos de polarización que vamos a buscar, Sí. nos mencionó 3. Sí, Pi. En esos 3 vamos a obtener el voltaje emisor colector. Ese voltaje debe ser 5 volts. A como dé lugar. ¿Y la corriente de colector de cuánto? De 10 miliamperes. ¿Con qué fuente de alimentación? 9 volts. 9 volts. Y tienes que hacer todas las configuraciones que dejé y te debe dar el mismo resultado. Y debo siempre calcular Ajá. los elementos faltantes como el resistor. ¿3? Sí, son resistores, todos. Unos tienen 5 resistores, no, 4 resistores, otro tiene 3 y otro tiene, los otros 2 tienen 3. No hay bronca. ¿Sale? Y de los videos que tenemos que hacer, disculpe. Ahí hay que calcular el voltaje de rizo en el capacitor. ¿Y qué más? Y la corriente pico en los diodos. No, creo que nada más es un diodo, por cierto. Creo que nada más es un diodo. Esas son ecuaciones que ya deben de tener todo mundo. ¿Sale, vale? Que la estructura y todo, pues ya está ahí en el video, ¿no? Sí, en el video analizas, porque creo que hasta presenta el diagrama el ingeniero. Pues ahí bueno. lo detienes tantito, lo copias y dices, ya me di cuenta cómo está el diagrama, cómo quedarían las conexiones y finalmente hacer los cálculos. Es un trabajo difícil porque o sea, hay elementos que ni conocemos, por ejemplo, el foco neón ni lo conocen, investiguen lo que hace un foco neón, qué es un foco neón, ¿sale? Y entonces es el voltaje de rizo solamente. Sí. Ese sí se entrega por equipo, compañeros, ese sí, ¿quedó claro? Ese trabajo sí se entrega por equipo. Y en cambio, esto que estoy solicitando de los circuitos de polarización es individual y no se entrega, sino que les voy a preguntar. Y el que no responda, pues ya bailo. ¿Sale, vale? Pues sí. Entonces, compañeros, nos veríamos el jueves. No dejen de trabajar, ya ni modo.
Si hay dudas, pueden preguntarme por correo. Yo voy a estar atento en el correo. ¿Sale? No voy a salir. No voy a salir de paseo. ¿Sale, vale? Sí, también es para el jueves, también. Los videos también son para el jueves, pero ese sí es entrega, entrega por equipo. Me lo entregan en equipo, me lo mandan el trabajo en equipo. Y en cambio lo otro es, ¿cómo se llama? Individual, ¿no? El trabajito, entre comillas trabajito, porque ahí sí les voy a preguntar, ahora sí que a unos 3, 4 personas, no, que no lo hice, tienes 0, no, que sí lo hice, ya tienes tu 10. ¿Está claro? Ok, profe. Sale, vale. Entonces, cualquier cosa, pues estamos en contacto por el correo electrónico, ¿no? Sí. Sí, profe. Sale. Nos vemos el día jueves, por favor. ¿Sí estoy bien o el miércoles? No, el miércoles, Bueno, ¿verdad? profe, No, nos veríamos el miércoles. Mentira, nos vemos el miércoles, ¿verdad? No, miércoles. No, miércoles, no inventen, no sean gachos. Miércoles. Pero el jueves se entregan, no hay bronca. Pero el miércoles nos vemos en clase. No es cierto. Entonces, para el miércoles es lo de los de polarización, ¿ok? Miércoles polarización, jueves entrega de lo de los videos. ¿Está claro? Sí, profe, se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Todos los profes. ¿Por qué? Para que no salgamos a festejar. Ah, no sean así, ¿en serio? ¿A poco sí les dejan tarea? Sí. Sí, bastante, pero está bien. A ver cómo nos va. A ver qué tal. Vale. Entonces, miércoles nos vemos, retiro lo dicho. El miércoles nos vemos, jueves entrega de lo de los videos, miércoles tener listo lo de polarización. ¿Sale, vale? Sí, profe, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles, sí, lo voy a anotar ahorita porque si no se me va a olvidar. Sale, vale, cuídense. Gracias, profe. Igual, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, profe, Bye bye. Hasta luego.